Dios los bendiga. Saludo cristiano en el nombre de Jesús. Gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da, que nos regala para estar en su presencia y poder continuar comiendo, meditando la palabra de Dios. Así que sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús a este su programa Descanso para tu alma. Soy tu pastor y amigo Eduardo David Taborda. Y como siempre, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like y compartas esta enseñanza con muchas otras personas, porque puede ser de gran bendición para cada uno de ellos. Así que bienvenidos en el nombre del Señor. Quiero contarte que también estamos en diferentes redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Allí puedes encontrar mucho material y muchas enseñanzas, amén, que serán de gran edificación. Mis amados, en el día de hoy entonces tenemos un tema que hemos venido tratando acerca de la verdad de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios nos enseña. En el video pasado estuvimos mirando ¿acaso existe Dios? Amén. Y cómo la palabra de Dios nos muestra la revelación de un Dios santo, puro y verdadero. Pero así como creemos en la existencia de Dios, también creemos en la existencia del mal. ¿Acaso existe el diablo? Sería la pregunta a tratar en el tema del día de hoy. ¿Acaso existe el diablo? Si la Biblia habla del bien, entonces también habla del mal. Si la Biblia habla de la salvación, también habla de la condenación. Quiero leer entonces la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 11, gloria al Señor Jesús, y el verso 14 que dice así: y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña en esta hora. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable, que nos ayude, que nos instruya, que nos enseñe la palabra, porque nosotros necesitamos conocer esta escritura, conocer lo que esta verdad nos está manifestando. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te adoramos y glorificamos tu nombre. Estamos delante de ti en esta hora, dispuestos, Señor, a traer esta palabra de edificación para todos y cada uno de nuestros oyentes. Señor, yo presento a todas estas personas que están frente a su pantalla. Ayúdales, guíales, dirígeles, muéstrales la verdad, oh Dios del cielo, porque así podemos conocerte mejor, estar más cerca de ti y alcanzar esta salvación tan anhelada. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Entonces tenemos la escritura como la verdad de Dios. El pueblo cristiano, amén, tiene la Biblia como su manual, como su instructivo de vida, como aquella palabra que nos edifica, que nos alienta, que nos fortalece, que nos consuela, que nos da vida. Una palabra que produce en nosotros vida eterna. Una palabra que tiene el poder de transformar el corazón de las personas, de hacernos a nosotros nuevas criaturas. Esta palabra es maravillosa. Esta palabra es gloriosa. El Señor Jesucristo dijo que en la palabra, en la escritura, encontramos entonces la verdad. Lo que nos indica que lo que está allí escrito da testimonio de la realidad del ser humano, de lo que somos, de dónde venimos. Fuimos creados por un Dios grande y sublime, un Dios maravilloso. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que no solamente nosotros los seres humanos hemos sido creados. No somos los únicos seres inteligentes que pueden interactuar
aparte de nosotros, sino que hay otros seres también que han sido creados y son los ángeles. La Biblia nos habla a nosotros de ángeles, de serafines, de querubines, de arcángeles, de principados, de potestades. Nos habla de una cantidad de seres espirituales, amén, que Dios ha creado para su servicio, que también están para guardarnos a nosotros, para servirnos a nosotros. Pero la Biblia nos enseña el relato de un ser en especial, de un querubín, de un ángel que está por encima de todos los demás ángeles. El relato de Isaías 14 y de Ezequiel 28 nos hablan a nosotros entonces del propósito de Dios al crear un querubín grande y protector, un querubín más hermoso, más grande, más sabio, más hermoso, con más talento, con más poder que el resto de todos los seres que hayan sido creados. La Biblia nos habla entonces de aquel querubín protector, pero que ese querubín quiso ser igual a Dios. Eso es lo que nos relata el capítulo 14 de Isaías y lo que nos relata también el capítulo 28 de Ezequiel. Fue creado bajo la perfección, bajo la santidad, bajo la sabiduría, pero él se sublevó, él quiso ser igual a Dios, nos narra la escritura, nos narra la palabra, quiso subir hasta el cielo donde está sentado Dios, destronar al Señor, sentarse en su trono y gobernar en lugar de Dios. Esto nos lo dice la palabra del Señor. Cuando la Biblia nos habla entonces de este ser, en el recorrido bíblico encontramos que él ha recibido diferentes y varios nombres. Amén. La Biblia lo llama la serpiente antigua, el gran dragón, diablo, Satanás, Belcebú, demonio, engañador. La Biblia usa diferentes términos para referirse a él, pero su nombre original era Lucero. Dice la Biblia: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Recibe entonces diferentes nombres. A veces se presenta delante de las personas, delante de los seres humanos, con diferentes actitudes, con diferentes comportamientos. Dice la escritura que se viste como ángel de luz. Entonces el relato bíblico de Isaías 14 y Ezequiel 28 nos hablan del día de su creación, de cómo hubo fiesta en el cielo, cómo sonaron los instrumentos, porque había gozo, porque había alegría, por la razón de que un ser poderoso, grande y hermoso había sido creado. Pero este ser, con el tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó. La Biblia no nos narra ese parámetro de la historia celestial, cuánto tiempo pasó, aunque la Biblia no habla seguramente del tiempo porque estaban en la eternidad aún, ¿cierto? Pero aquel ser fue creado y dice la Biblia que él anheló subir al trono de Dios, despojar a Dios. Reunió la tercera parte de los ángeles, los convenció. La Biblia habla de sus contrataciones, de sus negocios. Él de alguna manera convenció a todos aquellos seres espirituales para que le creyeran, para que le siguieran a él y para pretender despojar a Dios de su trono de gloria. Pretender ser más grande que Dios. Algo surgió en su corazón, algo lo llevó a él a pensar, a creer y a considerar que podía ser más grande que Dios, más poderoso que Dios, más sabio que Dios, que podía quizás
gobernar toda la creación de una manera más amplia y más generosa que lo que hacía el mismo Dios, quien fuera su creador. Es de aclarar que la Biblia en ningún instante, en ningún momento ha mencionado o nos ha insinuado a nosotros que Lucero haya sido declarado hijo de Dios. Nunca. La Biblia antes, por lo contrario, dice que ninguno de los ángeles jamás fue llamado su hijo. Nunca, jamás. Ellos, los seres espirituales, solo son criaturas de Dios. Ellos anhelan siquiera poder ver lo que Dios hace con nosotros, participar de lo que Dios está haciendo con el ser humano. Ellos lo anhelan, pero no pueden. Entonces Lucero reunió la tercera parte de los ángeles, se sublevó contra Dios, como dijéramos nosotros, quiso darle un golpe de estado a Dios, pero se equivocó, se engañó, se dio cuenta que Dios no puede ser derrotado, que no hay nadie más poderoso que Él, más sabio, más grande, más sublime, más majestuoso. No hay nadie por encima de Dios. Él es el autor de la vida, el sustentador de todas las cosas. Es el único que está en todo lugar, que lo sabe todo, que lo puede todo, que no se equivoca, que es el único que tiene derecho a legislar, que no cambia. Hay una cantidad de atributos entonces en Dios que solamente los posee Él, y Lucero se dio cuenta de ello después de que se dio cuenta que había cometido un error grande, el peor error. Quiso derrocar a Dios y no fue capaz, no pudo. Entonces, por tal circunstancia, dice la Biblia que Dios lo juzgó, que Dios lo condenó, que Dios lo desterró de su presencia. El Señor Jesucristo dijo: yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Creo que el rayo es el símbolo de los satanistas. ¿Por qué? Porque el rayo significa caer vertiginosamente hacia el abismo. Eso significa el rayo. Bendito el Señor. Pero la Biblia dice que los que amamos a Dios, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nuestro camino es hacia arriba para apartarnos del Seol abajo. Pero Lucero, con todos sus ángeles, fue derrotado, fue expulsado del cielo, fue expulsado de la presencia de Dios y descendió a lugares donde están en tinieblas, donde están en oscuridad, prisiones de oscuridad, dice la palabra de Dios. El relato bíblico entonces comienza a hablarnos de la serpiente antigua y cómo él quiere engañar al ser humano, porque lo que él busca es que nosotros no podamos heredar lo que él vio y conoció allá en el cielo. A él le indigna, le enoja en gran manera saber que nosotros, aunque somos creados un poco menor que los ángeles, que estamos rodeados de debilidad, de tentación, de flaquezas, de enfermedades, a él lo que le enfurece es que nosotros sí somos hijos de Dios. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos creído en su nombre, entonces somos declarados hijos de Dios. Y dice la Biblia: y si hijos, también herederos. Y si herederos, coherederos juntamente con Cristo. Dios nos ha prometido a los hombres la salvación, la vida eterna, su presencia, su gloria.
Dios nos ha prometido a nosotros cosas grandes y maravillosas. El apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Y también dice la Biblia: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Lucero supo eso, se indignó, se llenó de ira. Seguramente fue una de las cosas que lo animó y lo impulsó a pretender apoderarse del trono de Dios, porque se dio cuenta que no era hijo de Dios, que por más grande, santo y perfecto que haya sido creado, nunca logrará estar por encima del ser humano, que nosotros, cuando heredemos la vida eterna, estaremos por encima de cualquier creación visible o invisible, de cualquier creación espiritual, de cualquier ángel, de cualquier arcángel, serafín, querubín. No importa lo que hayan sido creados, ninguno de ellos estará por encima del ser humano, porque Dios al hombre lo llamó su hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, cuando Lucero fue despojado del cielo y de la presencia de Dios, desechado, descendió acá a la tierra con gran ira, con gran enojo. La Biblia dice que él no vino sino a matar, a robar y a destruir. Es el engañador de nuestras almas, el acusador de nuestros hermanos. Engañó a Eva, tentó a Adán, trajo el pecado a este mundo. Él trajo el pecado a este mundo. Y la Biblia dice que por el pecado vino la muerte. El pecado pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia entonces nos relata que él, en forma de serpiente, se presentó delante de Eva, inició un diálogo con ella y comenzó a engañarla. Comenzó a engañarla usando parte de la verdad, tergiversando la verdad de lo que Dios le había mandado a Adán, y él entonces engañó a Eva y la llevó y la indujo a cometer pecado. Luego ella le dio también del fruto a su marido y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. A partir de ese instante, entonces, Lucero, o el diablo ya como nosotros lo conocemos, comenzó a engañar a todos los seres humanos. Adán y Eva tuvieron sus hijos, sus dos primeros hijos, Caín y Abel, y cómo el diablo entonces impulsó a Caín para quitarle la vida a su hermano. Qué gran crimen cometió este muchacho, quitándole la vida a su hermano. De ahí en adelante comenzó una cadena de pecado, de corrupción, de maldad, y como todos los seres humanos que van naciendo entonces son inducidos al pecado, son inducidos a la mentira, al mal, a la destrucción, y como Lucero ha ido engendrando y sembrando violencia en el ser humano hasta que hemos llegado a este nivel de maldad que conocemos hoy. Ese nivel de maldad que se ha engrandecido y ha tomado fuerza a partir de ese momento en que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Antes del diluvio, dice la Biblia que el pecado llegó a la presencia de Dios de tal manera que Dios se indignó. A Dios le dolió haber creado al hombre, le dolió en su corazón haber creado al hombre. Dice la Biblia que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, porque Lucero se propuso destruir al hombre, destruir lo que Dios más ama, lo que Dios más ha apreciado, que es al ser humano. Cuando Lucero pecó con la tercera parte de los ángeles, inmediatamente fueron enjuiciados
desterrados de la presencia de Dios y declarados en condenación. No hubo para ellos misericordia. No hubo para ellos un plan de salvación. No hubo para ellos la gracia. No hubo para ellos perdón. No hubo nada de eso. Pecaron, inmediatamente fueron desechados y fueron desterrados de su presencia. Pero cuando pecó el hombre, vino la gracia de Dios, vino la justicia de Dios, vino la misericordia de Dios, vino la presencia de Dios, vinieron las promesas de Dios. Dios le prometió al hombre un redentor. Dios no se quedaría conforme, tranquilo, viendo cómo el diablo destruye su máxima creación, que es el hombre. Dios quiso salvar al hombre, le prometió un redentor. Y ahora, ¿qué hago yo acá? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente, y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar y gemir, y mi nombre es blasfemado todo el tiempo. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí que estaré presente. Dios entonces se dispone a salvar al ser humano, porque el lucero, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el demonio, Belcebú, como lo conocemos en la Biblia, el dragón, representa todo lo malo, representa todo lo perverso, representa la degradación, la mentira, el engaño, la destrucción, el pecado, la condenación. Eso es lo que representa Lucero. Pero Lucero en la Biblia no es una analogía, no es un símbolo, no es una representación. Él representa todas esas cosas. Pero Lucero es un ser real, un ser que existe, un ser que en verdad ha logrado hacerle gran daño a la humanidad. La Biblia dice que Él ha encerrado a la humanidad, a los hombres, en una prisión y nunca les ha abierto la cárcel. Él es real. Y creo que nosotros, los cristianos, hemos experimentado el poder del mal en nosotros. Sentimos la fuerza negativa cuando vienen las tentaciones, cuando vienen dardos de fuego del maligno a nuestra mente, a nuestro pensamiento, cuando somos inducidos, empujados, influenciados al mal. Nosotros sabemos lo que se siente, la vergüenza que se siente cuando uno peca y luego se presenta delante de Dios. Todo eso lo produce el diablo. La Biblia dice que el diablo, nuestro adversario, anda alrededor de nosotros como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ha engañado las naciones, ha engañado al ser humano. Los gobiernos están bajo su influencia. El apóstol Pablo le dijo a los efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la Biblia, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra fuentes o contra huestes, espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los gobernantes de la maldad. Esa es nuestra lucha, porque todos esos seres están bajo la dirección del diablo y él los dirige, él los gobierna, él los manda, él los controla. Él controla los gobiernos, los gobernantes, las naciones, al ser humano. Él tiene los hilos. La Biblia lo llama el Dios de este siglo. Y hablando de los hombres, dice, por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. Él existe. La Biblia dice que aún Satanás fue donde Jesús estaba orando en el desierto y lo quiso tentar.
Entró en un diálogo con el Señor y comenzó a tentarlo, pero comenzó a tentarlo con las mismas cosas que dice la palabra de Dios, con las cosas que la Escritura hablaba y enseñaba. Con esas mismas cosas el diablo quiso tentar al Señor, lo quiso hacer caer, aunque el diablo sabía quién era Jesús. El diablo sabía que Jesús es Dios. La Biblia dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No solamente Satanás, sino todas sus huestes espirituales saben quién es Jesús. Pero cuando el diablo viene y ve a Jesús como un simple hombre, porque él lo conoció en el cielo, pero lo conoció en el cielo vestido de poder, de gloria, de majestad, de magnificencia, y ahora lo ve acá como un simple hombre, dispuesto como un hombre vulnerable, ahí hecho hombre, sujeto a todo lo que nosotros podíamos ser tentados, y quiso tentarlo, quiso destruirlo, quiso hacerlo caer, quiso que él mintiera, que se doblegara. Pero el Señor Jesucristo supo enfrentarlo y no cayó. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero en él no se halló pecado, no tuvo caída. Si Jesús hubiese caído en la tentación del diablo, entonces en vano hubiera sido la obra en la cruz del Calvario. No hubiera tenido sentido la obra de la cruz del Calvario. Todos estaríamos perdidos. Pero Jesucristo triunfó. En los años que estuvo aquí en esta tierra manifestado en carne, Él triunfó, vivió en santidad, no se halló en Él pecado, justo, misericordioso, perfecto. No se halló en Él maldad. Y la Biblia dice que el diablo entonces allá en el desierto le dejó por un tiempo. Quiere decir que él regresó y quiso seguirlo tentando y quiso seguir en su obra con el propósito de destruir a Jesús y destruir la humanidad. El Señor Jesús vino entonces con el propósito de ir a la cruz del Calvario a salvarnos a nosotros. Lucero se propuso, el diablo se propuso en su corazón impedir que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Cuando Jesús nació, entonces él quiso matar a todos los niños de esa generación, pero no pudo hacerlo, porque Isaías dice: y lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Dios se había propuesto algo y él habría de lograrlo. Lucero no habría de destruir la obra de Dios, no. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, entonces el diablo usó a Pedro para decirle que no fuera a la cruz. Señor, que todo esto no te acontezca, no hay necesidad de que hagas esto. Y el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Luego, cuando estaban allá en la plaza de Jerusalén, entonces él quiso que la gente crucificara más bien a Barrabás, al criminal, y no a Jesús, porque él estaba interesado en que Jesús no fuera a la cruz del Calvario. Pero no pudo. Cristo fue a la cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y dice la Biblia que allá en la cruz del Calvario le aplastó la cabeza al diablo. Le aplastó la cabeza al diablo. Y el Señor entonces le dijo a sus discípulos: yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Y nos prometió y nos dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las huestes de maldad. Serpientes y escorpiones son los demonios, hermano. Huestes de maldad son todos esos seres que se visten como ángel de luz para engañar al ser humano. Dios nos dijo: os doy potestad. Y Él también dijo: toda potestad me es dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y por eso nos dio a nosotros también esa potestad.
El diablo y la muerte quisieron retener a Cristo allá, hermanos, en el sepulcro, pero no pudieron. La Biblia dice que Jesús se levantó al tercer día. Amén. Y expuso allá en el Calvario al diablo. Lo expuso con todas sus huestes, con toda su mentira. Y entonces condenó al pecado ahí en la carne. Jesús se levanta al tercer día con gran poder y gloria y ahora está en el cielo y reina por los siglos. Aún así, Lucero siempre ha querido destruir la obra de Dios. Hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo el diablo siempre ha tratado de obstaculizar la obra de Dios, de impedir que el evangelio sea predicado, impedir que el evangelio se extienda, que la verdad se extienda, que el conocimiento de Dios se extienda y tome fuerza por todo lugar. Eso es lo que él siempre ha querido hacerlo. Ahora, aún en esta época y en esta generación, sigue engañando a las naciones, sigue engañando al ser humano, sigue mostrándole cosas que ceguen al ser humano para no conocer a Dios, para no recibir el evangelio. Sigue controlando las naciones con sus hilos y trata al ser humano como si fueran títeres, porque lo quiere llevar a la condenación. La Biblia dice que el diablo entonces ha venido con ira, con rencor, porque sabe que le queda poco tiempo. La Biblia dice que vendrá un momento en que él será derrotado juntamente con el falso profeta, juntamente con el anticristo, la bestia, serán desterrados, serán destruidos y enviados, hermano, a un abismo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Serán enviados al abismo. Y allí estarán encerrados entonces durante 1000 años. Durante 1000 años. Y después de los 1000 años nuevamente los van a soltar y ellos van a surgir y van a volver a engañar a la humanidad. Vendrán algunos acontecimientos, dice la Biblia. Estamos esperando el levantamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Ese es el término que el apóstol Pablo usa en la carta a los tesalonicenses. Seremos arrebatados. Amén. Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Después de que el Señor se lleve la iglesia, entonces esta tierra y este mundo quedará en las manos del diablo. Directamente el diablo va a seguir gobernando con más fuerza, con más ira, con más rencor, porque sabe que le queda poco tiempo. Seguirá engañando al mundo y presentará un siervo suyo, un siervo que la Biblia lo llama inicuo o anticristo. Este anticristo entonces, o este hombre que estará en contra de Cristo, lo que hará es engañar a las naciones y perseguir al pueblo de Israel, porque él quiere impedir que el pueblo de Israel sea salvo. Hay promesas para el pueblo de Israel, pero el anticristo va a hacer guerra contra Israel, los va a querer destruir. Durante 7 años de destrucción masiva, de muerte, de hambre, de enfermedades, de pestes, de desastres naturales, de plagas, de enfermedades que vendrán sobre el mundo. Y el diablo se va entonces a enseñorear mucho más de esta humanidad. A los 7 años entonces formará el anticristo un gran ejército que viene a destruir al pueblo de Israel, pero dice la Biblia que los cielos se van a abrir y nuestro Señor Jesucristo va a descender en un caballo blanco y un ejército en caballos blancos. Vamos a descender con el Señor, y dice la Biblia, y todo ojo le verá. Como relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo, y todo ojo le verá. Habrá una guerra, una gran destrucción, una gran matanza. Dice la Biblia que el Señor los destruirá con el espíritu de su boca, o sea, con su palabra. Porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón.
Eso es lo que va a hacer nuestro Señor. Y dice la Biblia que entonces el diablo, el anticristo, que es la bestia, el falso profeta, serán atados, serán amarrados y serán echados a un abismo, dice la palabra de Dios, a un gran abismo, a una prisión de oscuridad. Después de que eso suceda, entonces el Señor se va a sentar en el monte de los olivos a juzgar a las naciones que atacaron a Israel y las naciones que fueron aliadas de Israel. Y las naciones que fueron aliadas de Israel entonces entrarán a un periodo que la Biblia llama el periodo milenial, el gobierno de Cristo con el pueblo de Israel durante 1000 años en esta tierra, y Dios le va a mostrar entonces al mundo cómo hubiera sido la existencia del ser humano si no hubiese aparecido el pecado. Dios en aquel periodo entonces le va a cumplir todas las promesas a Israel. Dios va a entregarle nuevamente a Israel el reino, el poder. Israel será la nación más poderosa sobre la tierra, la nación más rica, y descenderá del cielo la nueva Jerusalén, y en esa nueva Jerusalén habitará Israel, habitará Dios, y a esa ciudad no entrará nada que haga perversidad, nada malo. De las naciones vendrán a traer ofrendas y las dejarán en la puerta de la nueva Jerusalén, y dentro de la nueva Jerusalén estará el árbol de la vida, y dice la Biblia que sus hojas servirán para sanidad a las naciones. Pero cuando pasen esos 1000 años, bendito el nombre de Jesús, una vez más entonces el diablo es desencadenado, sale y vuelve a engañar a las naciones, y las naciones entonces se van a sublevar contra el pueblo de Israel y van a perseguir una vez más a Israel, y habrá una gran guerra. Pero finalmente Dios los vuelve a destruir, Dios los derrota, y entonces en ese momento Lucero, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, el demonio, Belcebú, como todos esos nombres que se conocen de él en la Biblia, será lanzado al lago que arde con lava y azufre. Se inicia entonces el juicio del trono blanco, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, donde todos los seres humanos tendrán que ir a un juicio delante de Dios, y cada persona, uno por uno, tendrá que darle cuentas a Dios de lo que hizo. Y dice la Biblia que los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Y se abre otro libro, que es el libro de la vida. Y el que no sea hallado escrito en el libro de la vida, entonces será lanzado al lago de fuego que arde con lava y azufre. Y dice la Biblia, y esta es la muerte segunda. El ser humano que no acepta a Jesucristo, el ser humano que ha rechazado la palabra de Dios, el ser humano que toda su vida le sirvió fue al diablo, consciente o inconscientemente, pasará la eternidad al lado de Satanás en el infierno de la condenación. La Biblia entonces nos habla de la existencia de este dragón. La Biblia nos habla de la existencia de este ser que fue creado en perfección, en pureza, en santidad, hasta que se halló maldad en su corazón, dice la Biblia, se sublevó contra Dios y fue desechado. Él ha engañado al mundo, él ha querido destruir la humanidad, él quiere destruir a los hijos de Dios, él ha declarado una guerra sin cuartel contra los hijos de Dios. Ahora somos nosotros los cristianos, los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos conocido la verdad, que todos los días tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Por no ceder ante la tentación del diablo, sino buscar a Dios. Buscar a Dios entre tanto que puede ser hallado. Clamad a Él, dice la Biblia,
entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El trabajo del diablo es tentarte, hacerte caer, destruirte, sembrar en tu corazón la incredulidad. Ese es el trabajo de él. ¿Cómo no va a existir el diablo? Claro, existe. Y todos los días se mueve a nuestro alrededor con sus demonios para destruir el cristianismo, para ocultar la verdad, para ocultarse a sí mismo de la humanidad. Al diablo lo que más le interesa es que la humanidad no crea en Dios y que tampoco crea en Él. Él no está muy interesado que la humanidad crezca en Él, crea en Él. Él no quiere que el mundo entero le conozca. El verso que leímos al inicio entonces de este estudio, de esta enseñanza, dice: y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él quiere mostrarle a la humanidad que el sendero del pecado y del mal no es tan pecaminoso ni tan lleno de maldad. Quiere mostrarse a la gente como alguien bondadoso, como alguien bueno, pero finalmente él está engañando, está destruyendo, está matando, está destruyendo a la niñez, está acabando con la juventud, con las drogas, con el sexo, con la pornografía, las redes sociales, los medios de comunicación. Él usa cuantas cosas estén a su mano para poder distraer la atención del hombre de la presencia de Dios. Que el hombre no tenga tiempo de pensar en Dios. Que el hombre no tenga tiempo para su familia. Que el hombre no esté interesado en hacer lo bueno. Que lo único que le interese al hombre sea hacer y hacer y hacer más dinero y tener placeres y tener una cantidad de cosas, pero el corazón del hombre esté siempre fuera de la presencia de Dios. Eso es lo que busca Lucero. Eso es lo que él cada día está haciendo. Él quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu alma, te quiere matar a ti, quiere llevarte a la condenación, porque su propósito es llevarse consigo al infierno cuantas más personas pueda hacerlo. Hablando entonces de esto, los discípulos le preguntaron al Señor que si serían muchos los que se iban a salvar. Y Jesús les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Pero angosta y estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos, dice la Biblia, y pocos son los que la hallan. La Biblia nos está exhortando, la palabra de Dios nos está exhortando. Dios nos habla todos los días. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Dios es real. Dios está aquí con nosotros. Él nos ama. Él quiere salvarnos. Quiere librarnos de los lazos del diablo, de la condenación. Quiere que salgamos victoriosos en medio de esta batalla que estamos viviendo, de esta batalla espiritual. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, llevarnos a la vida eterna. El diablo, por lo contrario, quiere engañarte, que no creas en Dios, que en ti no florezca la paz, que en ti no florezca la fe. Quiere sembrar discordia, quiere traer tentación, constantemente quiere hacerte caer, quiere que tu autoestima se baje, que no tengas fuerzas, que siempre te sientas como un derrotado. Eso es lo que el diablo quiere: robar, matar y destruir. ¿Acaso existe el diablo? Claro que existe. Existe y está muy cerca. Anda a nuestro alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Así como quiso destruir la vida de Job, también quiere hacerlo con nosotros. Gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por la predicación de la verdad. Gracias a Dios por esa palabra que Él nos ha dejado.
Gracias a Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a Él por todas estas cosas tan maravillosas que nos ha dado. Pero hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos. Amados hermanos y amigos, muchas gracias por estar allí, por haber escuchado esta enseñanza hasta el final. Queremos invitarte para que compartas este video con muchas otras personas. No olvides darle like, activar la campanita. No olvides buscarnos en las diferentes redes sociales, porque, mi amado hermano, estamos seguros de que esta palabra será poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.